El justo por la fe vivirá. La fe es la manera de vivir que nos escogió nuestro gran Dios, nuestro Creador, para vivir la vida en este mundo. Bienvenidos a su programa Profecías Bíblicas con el Dr. John Varela. Leemos en el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 4. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Se marchó y fundó que la civilización que acabó en apostasía con el diluvio, cuando Lot intentó alejarse de Dios para evitar que influenciase su vida, destruyó a su familia como resultado de ello. Esta forma de vida aparece una y otra vez en la palabra de Dios, y aunque vivimos unos cuantos miles de años después de estos acontecimientos, hoy sí sucede exactamente lo mismo. ¿No es cierto? Todas las generaciones han estado repitiendo el mismo ciclo. Lo vemos a todo nuestro alrededor, en nuestra nación, en la que encontramos preciosos hogares, coches nuevos, todos los adelantos, y a pesar de lo cual siguen produciéndose las luchas, la violencia y una inmoralidad. El aumento del crimen y de hogares destrozados por todas partes son el resultado y dan testimonio gráfico del fracaso del hombre en cuanto a tener éxito a nivel de las relaciones humanas, separado de Dios. Y finalmente, en la última parte del libro, que es una extensa sección que empieza a mitad del capítulo 6 hasta el 50, y tenemos el ámbito de las relaciones espirituales. Es la parte más larga de este libro. ¿Por qué? Porque es la más importante para el ser humano, para el hombre, su espíritu, y en relación de este con Dios. Esta es la historia de 5 hombres. Y se recuerda las vidas de estos 5 hombres y lo que significan. Tendrá usted casi todo el Génesis en la palma de su mano. ¿Quién son? Noé, Abraham, Isaac, Jacob y José. Génesis revela en la historia de estos hombres lo que siempre está buscando el hombre. ¿Saben ustedes lo que es? ¿Qué está buscando el hombre? Creemos que lo que buscamos son cosas. Pero sabemos que las cosas no son en realidad lo que desea uno. No es lo que queremos. Toda la inquietud y las prisas de la época en la que vivimos se puede entender como un esfuerzo por encontrarse en 3 metas. En primer lugar, la justicia, el sentido de tener razón. Es por eso por lo que estamos siempre intentando justificarnos. ¿Qué sucede si alguien intenta acusarnos de algo? Empezamos a justificarnos y queremos tener razón. El hombre está siempre buscando la justicia. Y la segunda es la paz. Queremos tener una sensación de bienestar interior. Una economía dorada, basada en la educación que conduzcan a un alto nivel de vida, y es sin duda un sustituto barato. ¿Con cuánta frecuencia se pronuncia hoy la palabra paz, no consiguiendo otra cosa que hacernos desear más la verdadera paz? El hombre está siempre buscando la paz. Y la tercera es el gozo.
El hombre busca tener una sensación de gozo, de felicidad en su vida. Y esas son las tres metas invisibles, casi subconscientes de la vida: la justicia, la paz y el gozo. ¿En dónde se encuentran? Romanos capítulo 14 nos dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14, versículo 17. Solo Dios imparta dichas cosas a los hombres. Y ese es el relato de este libro. Ahora nos revela de qué modo hombres que no creyeron ni obedecieron a Dios buscaron en vano estas cosas, nunca recibiéndolas. Durante un tiempo Jacob, como sabemos, se negó a obedecer a Dios e insistió en hacer las cosas a su manera. Va y se convierte en un nómada y un siervo contratado por su tío. Y acabó no solo siendo un impostor al que engañaron y su vida se hunde, hasta Abraham duda ocasionalmente y va a Egipto y cae en el pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de la mentira y del adulterio. Y una vez más la vida se viene abajo. Pero si este libro, es decir, el Génesis, pone de manifiesto la insuficiencia del hombre, aparte de Dios, también revela su insuficiencia y la insuficiencia del hombre con Dios. Y ese es el mensaje de gran importancia. En las relaciones naturales vemos que con Dios el hombre es soberano. Si tal solo hubiera conocido a Adán antes de la caída, debió de ser una persona magnífico. Pero qué tremendo poder y conocimiento debió tener acerca de los secretos de la naturaleza. Cuando echamos un vistazo al Nuevo Testamento y cuando leemos acerca de los milagros relacionados y realizados por nuestro Señor Jesucristo, caminando sobre las aguas, transformando el agua en vino, calmando la tempestad con una palabra, y nos decimos a nosotros mismos: así es como obra Dios. Pero el Antiguo Testamento dice: no, no es Dios, es el hombre. Están tratando de vivir aparte de Dios, sin Dios, y eso es lo que debería haber sido el hombre soberano, el rey del mundo. Eso es algo que hayamos reflejado en el Salmo 8. David dice mirando al cielo: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdas? Y a continuación responde a esta pregunta diciendo: le has hecho señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto debajo de sus pies. Salmo 8, versículos 4 y 6. Eso solo se va en nuestro Señor Jesucristo y se ve allí claramente. Por eso es por lo que el escritor de Hebreos dice: no vemos todavía todas las cosas sometidas a Él. Sin embargo, vemos a Jesús en Hebreos 2, versículos 8 y 9, que como hombre es el cumplimiento de la intención de Dios para el hombre. Es decir, que sea soberano sobre la tierra. En el jardín, antes de que cayese Adán, el Señor de la creación conocía sus misterios y controlaba sus actividades. El hombre ya no puede hacer eso. Sentimos el anhelo de hacerlo, pero no podemos hacerlo ya, aunque se hizo en un tiempo pasado. En el ámbito de las relaciones humanas,
El libro de Génesis revela que el hombre con Dios vive en paz y en armonía con otros hombres. Nuestro Señor Jesucristo es el príncipe de paz, es el origen de paz, es el autor de paz. No puede existir paz sin el príncipe de paz. Y una de las más hermosas historias del libro de Génesis es la de Abraham, viviendo bajo los nobles de Mamre, rodeado de los cananitas, aquellos hombres que durante años habían sido sus enemigos. Pero Dios obró de tal modo en la vida de Abraham que hasta sus enemigos estaban en paz con él. La historia de Abraham acaba con las tribus cananitas viniendo a él y diciéndole: eres un príncipe entre nosotros, por lo que se cumple lo que Dios dice en otro lugar, que cuando lo que hace el hombre le complace al Señor, hace que hasta sus enemigos estén en paz con él. Amigo, esa es la clave. Es el secreto de la vida en todas las relaciones que tenemos. En lo que se refiere a la relación espiritual, Génesis declara que cuando el hombre tiene comunión con Dios, comienza a conocer la felicidad suprema, la justicia, la paz, el gozo que anhela tanto. Solamente tiene conciencia de ello al descubrir que el Dios que mora en él es la respuesta a todas sus necesidades. Esto es algo que se pone de manifiesto en la vida de estos 5 hombres. Y repasemos rápidamente lo que dice Noé. En una imagen de la regeneración, un hombre que pasó por la muerte como figura. Estuvo a ambos lados del diluvio. Fue preservado en el arca. Al pasar por las aguas del juicio, por las aguas de la muerte, para salir en un nuevo mundo y a una nueva vida. Los escritores de nuestros días están siempre intentando escribir un libro. ¿Para qué? Para describir lo que sucedería después de que un holocausto atómico hubiese eliminado completamente la vida de la faz de la tierra y cómo sería para una pareja nueva comenzar en un mundo así. Pero ninguno de ellos parece darse cuenta de que eso fue precisamente lo que sucedió en la historia de Noé y el diluvio. Ninguno de ellos parece haber captado el romance de Noé y de su familia, comenzando otra vez en una nueva tierra. Y sin embargo, son una imagen de la regeneración, del comienzo de la vida, como cristiano que pasa de la muerte a la vida en Cristo Jesús. Exactamente como lo hizo Noé después del diluvio. Y a continuación viene Abraham. ¿Y qué es lo que nos enseña Abraham? La justificación a través de la fe. Era el caso de un hombre que vivía por fe, por la palabra de Dios, por el mandamiento de Dios. Todo lo que hacía le era dado, sin mérito por su parte, sin que hiciese el menor esfuerzo. Pero Dios le guió y Abraham se apartó de las promesas y descubrió que la promesa de Dios era verdad. Si fe fue puesta 8 veces dramáticamente a la prueba, así que si alguna vez tienen un mismo pasar por pruebas de fe, lean la vida de Abraham. Encontrarán en su vida circunstancias similares a las que pueden estar pasando en la actualidad.
Abraham nos enseña lo que significa ser justificados, ser amigos de Dios por medio de la fe. Y a continuación está la fe de Isaac, que es la única preciosa imagen de lo que es un hijo, lo que es ser hijo de Dios. Si hubo alguna vez un niño mimado, consentido y acariciado por su padre, ese fue Isaac. Fue el hijo en el más amplio sentido de la palabra de Dios. En la visión que nos ofrece este libro de él, vemos lo que significa ser el hijo amado por el corazón de su padre. Y creo que no hay mensaje más necesario que el de Isaac, como ejemplo maravilloso acerca de cómo nos mira Dios y nos llama los hijos amados de su corazón. Amados, nos dice la palabra de Dios. Ahora somos hijos de Dios, nos dice Juan. Y aún no se ha manifestado lo que seremos, pero seremos semejantes a Él. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Seremos como Cristo. Ahora nos encontramos con el relato de Jacob, que fue un intrigante, al hombre que estaba convencido de que podía vivir solo aparte de Dios, que no necesitaba a Dios. Y gracias a su ingenio y a sus propios esfuerzos, se dedicaba a engañar a todo el mundo y acabó siendo víctima del engaño él mismo. Jacob es una preciosa imagen de la santificación. Esa maravillosa obra de Dios en la que nosotros, en nuestra insensatez, intentamos vivir la vida conforme a la energía de la carne y nos vemos llevados a situaciones que hacen que nos sintamos arrinconados y en las que son, por fin, al igual que Jacob, luchando con el ángel, descubrimos que Dios nos está hablando y nos damos por vencidos. Y cuando dejamos de esforzarnos, empezamos a vivir. Esto fue lo que hizo Jacob cuando renunció al arroyo de Peniel, sabiendo que Esaú estaba esperando con un grupo de hombres armados, dispuestos a quitarle la vida. Y luchó con el ángel de Dios junto al arroyo. Y fue allí, precisamente donde Dios quebrantó a Jacob. Y como hombre quebrantado, teniendo que cojear durante el resto de su vida, se convirtió en Israel, en un príncipe de Dios y un príncipe con Dios. ¡Qué gran lección es esta! Algunos de nosotros estamos pasando ahora mismo por esa misma experiencia. ¡Cuán gran estímulo para nosotros! Ahora nos encontramos con la imagen de José, la glorificación. El hombre amado por su padre y maltratado por sus hermanos. Y mientras pasa por esta relación terrenal, se ve sacado de repente de la oscuridad de la prisión para vivir en la gloria del trono del faraón, donde reina y gobierna como el segundo más importante del reino. Y esta es la imagen de la verdad para el creyente. Es importante conocer esto. ¿Qué es lo que esperamos al acercarse la muerte? No será de ser trasladado de la oscuridad, de una existencia terrenal, de esta prisión en la que vivimos nuestras vidas y nuestros años, a ser de repente llevados ante el trono y la presencia de Dios mismo. Así es como debe de ser, ¿verdad o no? El ejemplo encaja de manera maravillosa
descubrimos lo que Dios deseaba para el creyente y el método mediante el cual el hombre llega a Dios y se apropia de todo ello. Esto se pone de manifiesto en este libro como el método de la fe. Sin fe, nos declara la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y el creer, uno se hace realidad. No se debe creer de manera intelectual, sino al aplicado y el actual conforme a esa fe. Todo se hace realidad en nuestra experiencia, en nuestra vida cotidiana. El mensaje final del Génesis es que Dios es absolutamente necesario para que la vida sea completa. Y sin la fe, sin Dios, no podemos entender el mundo que nos rodea. No podemos entendernos a nosotros mismos, ni a nuestro prójimo, ni a Dios mismo. Nos hallaremos nunca ninguna respuesta sin Dios. Pero si se han apartado o se han excluido a Dios y se han sentido desgraciados y tristes, han sentido la oscuridad, la inutilidad y el vacío, todo aquello que es el resultado de que el hombre intenta vivir sin Dios. Génesis nos dice que si volvemos al principio de la fe con Dios, encontraremos ayuda, encontraremos sanidad espiritual, encontraremos la felicidad en todos los ámbitos de la vida. Dios es el secreto de la vida, el secreto de la vida humana a través de la vida espiritual. Esta es la persona y la última nota que hallamos en la Biblia. El ser humano fue criado vivir a través del Espíritu, no a través de la carne, porque la carne para nada aprovecha. Es el Espíritu que da vida. Y al pedirle perdón a Cristo Jesús, Dios promete que Él es fiel y justo a perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad y entregándonos el Espíritu de vida. Pídele perdón, te perdonará y recibirás el Espíritu de vida en Cristo Jesús. Padre Santo, gracias por tu santa palabra. Gracias por todas tus promesas que en realidad son realidad. Bendiga, Señor, este mensaje como solo tú puedes, para tu gloria. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén. Estimado amigo, gracias por su tiempo. Que Dios te bendiga, que te bendiga ricamente. Doctor John Barrell, invitándote a escribirnos, póngase en contacto con nosotros. Si tienes algunas inquietudes acerca de la palabra de Dios, escríbanos y te vamos a responder pronto. Tenemos una revista que imprimimos cada mes. Si lo quieres recibir, escríbanos a Today, the Bible and You, P.O. Box 1722 1722, Broken Arrow, Oklahoma 74013. Póngase en contacto. Queremos escuchar de ti. Tenemos una revista que si quieres recibir cada mes, te lo enviaremos gratis. Que Dios te bendiga y que te bendiga ricamente.